Y bueno, entendido. En esta tarde quería compartir con ustedes eh, un estudio que estuve haciendo, algo que me llamó la atención a mí. Y quisiera ir a Mateo 15, tenemos que tener en cuenta Mateo 15 y Marcos 7. Quisiera que los busquen a los dos, Mateo 15 y Marcos 7. Yo voy a hablar de la fe de la mujer cananea, o como dice Marcos, la fe de la mujer sirofenicia. Pero quería comentarles que los dos capítulos empiezan igual. Lo que contamina al hombre, dice Mateo, y Marcos dice lo que contamina al hombre, en el 7. Y el Señor Jesús había hablado al principio a los fariseos y a los escribas sobre lo que contaminaba al hombre. Era la pregunta, si era lo que comía o qué era de lo que le podía contaminar al hombre. Pero lo que contaminaba al hombre era lo que salía del hombre. Todo lo que sale de nuestra boca, todos nuestros pensamientos, todo lo que sale del corazón contamina al hombre. Y eso le explicaba el Señor a los fariseos y a los... Pero estaban los discípulos ahí. Y los discípulos tampoco entendían, porque cuando se fueron le pidieron al Señor que por favor le explicara la parábola. Estos discípulos que a veces no entendían lo que el Señor quería decir. Pero en esta tarde la quise poner en contexto. Vamos a empezar leyendo Marcos 7:24. Si me acompañan. Dice así: levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos, debajo de la mesa, comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó a ella a su casa, halló que en el demonio había salido y la hija acostada en la cama. Vamos a Mateo 15. Mateo 15, 21. Vemos cómo lo relata Mateo, distinto a Marcos. Dice así, pero dice lo mismo: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba, diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciéndole: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús le dijo: oh mujer, grande es tu fe, y hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada aquella hora. Qué bárbaro, ¿no es cierto? Estas dos versiones dicen lo mismo, pero están contadas de diferente manera, porque Mateo es más descriptivo, Marcos menos. Pero
acá vamos acá. El Señor dice que se fue. Levantándose de allí, de donde estuvo con los fariseos y los escribas, se va. ¿Se va por qué? Porque quiere descansar. Se va a un lugar alejado y le dice a los discípulos, vamos, y se fue a un lugar alejado, que no quería que se enterara nadie. Pero he aquí que, lógico, el Señor estaría cansado, tendría hambre, querría dormir. Pero ¿qué pasó? La voz que se corría en esos lugares, esta señora, esta mujer atormentada, escuchó hablar de él. Y pensó que la única salvación para ella era él. Esta mujer dice que es cananea, dice Mateo, es gentil, es mundana, no es de la casa de Israel. Es decir, que ella le pide ayuda, entonces insiste, ruega, porque ahí lo dice. Y vemos qué hace el Señor. En Mateo 7:27 dice, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Él le dice así. Pero si vemos la historia comienza de que los israelitas y los cananeos no se llevaban bien, porque desde Josué había una ley, había un templo con un gran muro que habían hecho para evitar que los cananeos entraran al lugar, porque no podían entrar los gentiles al lugar de los israelitas. Y había una ley que si pasaban el patio y entraban, había una ley que era que la pena de muerte en caso de que entrara algún gentil a ese lugar. Esa gran pared, ese gran muro, existía cuando estaba el Señor. Seguía existiendo, que no se podía juntar el gentil con el israelita. Pero el Señor todavía no era la hora. Eso iba a ocurrir, que ese muro se iba a destruir, cuando el Señor fuera a la cruz, pero todavía no iba a la cruz. Y el Señor sabía de la ley. Entonces, uno se pone a pensar, ¿derribaría el Señor la pared que los separaba por ese momento, cuando una mujer desesperada fue hacia él a pedirle ayuda? Según la ley, ella no podía. Pero el Señor, vemos que si consideramos la ley, podrían entender al Señor cuando le contesta. Porque Él le quiso decir, yo vengo primero a los judíos, después ustedes van a poder entrar. Más o menos, es como que entreabierta una puerta, deja. Porque los gentiles, como dice en Efesios 2:12, yo se los voy a leer. Miren, los gentiles o nosotros, antes de conocer a Cristo, miren, estábamos alejados de la ciudadanía de Dios, ajenos al pacto de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así éramos nosotras, como esta mujer gentil. Nosotros estábamos así antes de conocer a Dios. Y ella estaba así, sin Cristo, pero oyó hablar de Él. Y era su única salvación. Y cuando escuchas al Señor que le dice así, parece descorazonado, ¿no? Como diciendo, no, estará. Primero voy a los judíos y después a vos no. Israel estaba sentada a la mesa. El banquete de la mesa era para los hijos de Israel. Esa era la realidad. Ellos tenían ese privilegio de que la palabra primero fue a ellos y ellos no lo recibieron. Ellos estaban sentados al banquete y no lo recibieron. Los perrillos son los gentiles. En esa época,
a los mundanos, a los gentiles, se les llamaba perros en esa época. Por eso él le dice los perrillos. Y el mundo todavía no estaba invitado a la mesa y al gran banquete. Faltaba un poco. Faltaba que el Señor fuera a la cruz, para que Él pudiera romper la línea y poder nosotras ingresar al banquete. Dice, en el versículo 28 de Marcos, dice que ella responde, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de la migaja de los hijos. ¿Y quién no tiene un perro que anda, cuando comemos, anda abajo de la mesa comiendo lo que a nosotros se nos cae? No importa, le dijo ella. Yo quiero comer de ese pan, de esa migaja que cae, yo como. No me interesa. Yo quiero comer de ese pan. Y por este medio saca a relucir la fe de esta mujer gentil, que era un contraste, esta mujer, con la rebeldía del judío y de los discípulos que no entendían. Porque los discípulos, cuando ella venía desesperada, diciendo que tenga misericordia, ellos le decían que la desechara, porque le molestaba. Y uno se pone a pensar y dice, la mujer decía, esta es mi única herramienta. Yo tengo que salvar un hijo. Nosotros cuando tenemos un hijo enfermo, ya tiene 37,5 de fiebre y ya nos preocupa. Imagínense en esta mujer, una mujer que tenía una hija endemoniada, que vaya a saber lo que tenía, que vaya a saber lo que hacía. Por ahí rompía todo. Vaya a saber, pobre, la situación que estaba pasando. La mujer entiende que una migaja que caía debajo de la mesa iba a saciar su necesidad. Eso era. Una joya, la fe. La distinción de esta mujer es la fe, la insistencia. En Mateo 15:28 dice, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Y su hija fue sanada desde aquella hora. La fe de esta mujer. El mundo tenía y tiene grandes necesidades. Y el Señor es la única respuesta que tenemos. La fe de esta mujer logró eliminar la barrera para llegar al corazón del mismo Dios. Ninguna alma hambrienta y humilde que se acerca a la mesa quedará sin saciar. El Señor siempre da el ejemplo del pan. Él es el pan de vida. Cortó el pan en la última cena. Nosotros compartimos el pan que es su cuerpo todos los domingos. Pero no compartimos la migaja nosotros ahora. Compartimos el pan. Todo el pan. Gracias a Él. Lo único que es necesario es la fe. Y hoy el mundo se debate, y más en estos tiempos, sin Cristo y sin fe. Hoy es terrible. Ya se están, no sé, es impresionante. Yo no entiendo cómo el mundo se está debatiendo tanto el mal afuera. Sin embargo, se necesita la fe. La fe en el Señor es el único que te puede cambiar la vida. Cambiar como a esta mujer, que le cambió a ella y le cambió a su hija. El Señor sana a su hija a la distancia. Ni siquiera va a la casa. A la distancia, con solo la palabra de Él, la sanó. Y dice que ella regresa a su casa. Y yo me imagino, ¿no? Le dice que
que tu hija ha sido sanada. ¿Y cómo regresó? Corriendo. Y vaya a saber dónde vivía. Y qué maravilla, ¿no? Cuando entra, la encuentra acostada, durmiendo, descansando, tranquila. Y eso es lo que hace el Señor cuando nosotros fuimos a Él, cuando vamos a Él. ¿Qué nos da el Señor? El descanso. El descanso. Porque nosotras tenemos que descansar en Él. Porque Él te da la fe y ese descanso. Porque por más que estés pasando por lo peor, nos enseña a descansar, a orar y a insistir en la oración. Como esta mujer insistió, por más que estuviera la pared, por más que estuviera, no importa. Él dejó una puerta entreabierta en ese momento. Todavía no ha ido a la cruz, pero la dejó entreabierta, como diciendo, ya se va a abrir. Y damos gracias a Dios por eso. Y ella vuelve a su casa. Y ve a su hija sana. Y qué maravilla para poder predicar a otros lo que le había pasado en su vida. Y nosotras también, para poder predicarle a otro lo que hizo en la vida de cada uno. Comprobando que esa migaja de la mesa fue suficiente. Fue suficiente para poder sanar a su hija, para poder cambiar. Y lo importante, los discípulos, ¿qué habrán pensado cuando vieron eso? ¿No? Porque ellos la querían desechar, pero el Señor no desecha a nadie. Ni antes de ir a la cruz, ni después de ir a la cruz. Porque la mujer que tenía la hemorragia dijo, con solo tocar la punta de su manto yo me voy a sanar. Y esa fe es maravillosa. Porque cuando uno está mal, yo una vez estuve tan mal que dije, correría atrás del manto y tocarle la punta. Pero esa misma fe que uno tiene es la que te saca. Quizás no te cura la enfermedad, pero sí te salva. Sí te da la fuerza para seguir adelante. Hay veces que la contestación no es la que nosotros queremos, pero sí te da esa puerta que se abre y que te da otra respuesta. Y quizás será mejor que la que pedís. Pero la fe es lo primordial. Y nosotras estamos sentadas en el banquete, hermana. Nosotras estamos sentadas en el banquete. Ya no comemos de las migas. Nosotras estamos a la mesa y comemos del banquete. Pero somos conscientes de que el Señor hizo lo que hizo para que nosotras participemos del banquete. Hay veces que no somos conscientes. Es todo a veces como robotizado ahora, ¿no es cierto? El Zoom, todo, y no es así. Es tomar la conciencia de que Dios está sobre todo. Y realmente cuando yo miraba esto, decía, los discípulos lo tenían al lado y no lo entendían. Había venido a los suyos y no lo recibieron, pero ya estaba escrito el nombre de cada una de nosotras en el libro de la vida. Y qué bello es esta mujer, comparar la fe de esta mujer. Y hay un resumen que tengo, que dice, para reflexionar, ¿no? Dice que reflexionar sobre cuáles son los requisitos para conseguir estas migajas del Señor. Dice, una comprensión adecuada tanto del poder como del amor del Señor. Sí, del poder de sanarla y del amor que le tuvo. La insistencia en la oración, primordial, hermana. La insistencia en la oración. Yo oro mucho, como oramos recién todas, pero también oro mucho por mi hija, para que vuelva al camino. Y te entristece,
ver hijos que han estado al lado tuyo en el banco o que han estado ahí y hoy no están. Y es triste para mí. Y yo pienso que cada mamá que tiene un hijo alejado o que no es del Señor, también es una tristeza. Y por último, y sobre todo, otra característica es la fe, capaz de vencer todas las pruebas. Esa fe para vencer todas las pruebas que tengamos. El único medio es el Señor. Y ser capaz de orar y de leer y aferrarnos cada día más a Dios. Porque es la única manera de salir adelante y transmitirlo. Y una mujer con una hija enferma, rogando a un Dios que salvaba, sanaba, y dijo, no, yo voy y me va a escuchar. Y el Señor parecía que le dijo que no, que primero venía para los de Israel, pero no. Le dijo, yo también puedo comer de esa miga. Así que, hermanas, en esta tarde, esta meditación que tuve, fue de bendición para mí y espero que haya sido para cada una de ustedes. El Señor las bendiga grandemente.